Pues me acuerdo de cómo, ya te he dicho antes, cómo nos llevaban hasta Orobio. ¿Quién nos solía llevar, pero? Uno de los choferes, de los que estaban allí, estaba el automovilismo, estaba en los maristas. Y aquel siempre nos venía y decía, venga, chavales, nosotros siempre estábamos allí al lado, claro. Venga, chavales, montar y vamos a Orobio. Y ese día, casualidad, que ya te he dicho antes... Solíais ir a los maristas a la escuela, ¿no? ¿Qué va? Ah, no. Entonces no íbamos a la escuela. Entonces era... Sabíamos que allí pues te daban un cachopán o te trasladaban bien, o sea que... Solíais ir allí. La cosa es que ya os he dicho, cogimos y ese día vamos a cambiar de ruta para Obios o para esto. Joder. En vez de Orobio, a Garay. A Garay. Bueno, contentos. Y nada más llegar a donde está ahora lo del ayuntamiento, que antes estaba la tienda de bici, donde trabajó mi mujer, mejor dicho, pero es igual allí. Empezaron a decir, no, están tirando papeles, joder, el chofer, cuando oyó eso de papeles, dio la vuelta y enfrente de la relojería de Mancesidor, paró. Venga, todos fuera. Y menos mal. Uno solo fue herido, pero nada. Y a aquel le sacaron la metralla a Pedro Jáuregui, que ha muerto. En la cabeza tenía. Y después que entraron los nacionales, le sacaron unos italianos la metralla. Pues salir de allí, de donde la relojería, por el pórtico. Nada más empezar el pórtico, joder, pisando muertos, porque ahí hubo plaza entonces. Habían trasladado, hasta entonces era allí la Lóndiga, vamos a decir la Lóndiga, el esto de los milicianos tenían... ¿El habituallamiento? Sí, el almacenes para... ¿Cómo le llamaban? Intendencia. Intendencia, joder. Y allí, yo iba muchas veces a la intendencia cuando estaba allí, después, antes de lo que te he estado contando. Y tenía un tío mío, Pedro, que era de Pilastra, que ya murió. Solía estar allí como de guardia. Iba yo, Eurrera, me decía. Entrar con él, me llenaba bolsas, todo lo que llevaba para llevar a casa para comer. Aquello era, joder, el mineral. Y ahí es lo que pasó luego, salir de allí y cuando pisando los muertos, salí para afuera, por la carretera. Pero joder, la carretera, los burros así, muertos y con cestas y así. Joder, y gente. Enfrente de la tienda de bici había un bombazo, un agujero tremendo. Pues allí le ves a Santi Barrutia al agujero. No había ni por dónde, todo polvo. Salir de allí y a una con esto la frente levantada, que no sé el nombre de ella, pero era una de las hermanas de las de bici, que murió. ¿Se apellidaban Arana? Aranas. Pues la cosa es que aquella, yo le vi a aquella bien además, levantado a cabo. Y de allí fuimos por la ferretera, Madalena, fíjate, la casa nuestra estaba, yo vivía allí en Madalena, en la capilla de enfrente. Yo y Jesús Achotegui y el otro que era mi hermano. Hasta San Juan. Pasar por la ferretera y los aviones ametrallando. Todos, fuera, chavales, tiraros al suelo. ¿Qué? No nos acertó nadie. Los derechos, como sonámbulos, arriba. Nos sentamos allí y allí estuvimos, viendo a los aviones cómo andaban. Incluso llegó la tarde. O sea que vosotros fuisteis casi sin saber lo que hacíais. Nada. Estamos atontados, la verdad. Y estuvimos allí, no, ni pensar de venir, ni para bajón, ni nada. Oye, llegó la tarde. No teníamos nada, ni hambre, ni lo que sea. Y allí viendo. Y a la tarde
volvieron a bombardear la estación. Y es donde allí murió, le mató a un tío mío, ¿Cómo se llamaba tu tío? Bonifacio Eguren, de Abadiano era. Iba con con el cuñado de él, Pedro Felipe Ezcárate. Y le dijo, no saltes, porque eran cobradores de la luz y cosas de esas. No saltes afuera, que sí, porque afuera están más seguros. Y es el único, saltó, pero murió, le mató. Es como os atontasteis, ¿no? Después de ver aquella Sí. barbarie, os quedasteis como atontados. Se vinieron en busca nuestra a San Juan, allí. ¿Te acuerdas quién fue a buscaros? Pues no. Y ese día no comeríais tampoco. ¿Qué va? O sea, estabais tan... A mi madre le dijeron, y a José Achotegui y a mi madre, vinieron para el pórtico. Sabían que habíamos ido en el autobús, pero claro, y algunos les dijeron que el autobús estaba completamente aplastado, pero hasta abajo. Y no les dejaban entrar, claro. Y les dijeron, sus hijos, me parece que estarán muertos, fíjate. Y no les dejaban pasar. La policía cerrado todo esto. Y es cuando llegamos a casa y algunos les dijeron cómo nos habían visto pasar por la ferretera, claro, todos los obreros de Miquelni, pues todos esos que habíamos ido para allí, para arriba. Y es cuando entonces pues se quedaron un poco más tranquilos. Bueno, tranquilos, claro. Ya. Pues ya te digo, ahí fue así el bombardeo ese. A mí me dejó, bueno, no a mí, a todos. Y yo creo que tiraron algo en las bombas para atontarnos o algo de eso, porque vamos. Sí, no, fue tremendo.